Bien amigos, continuamos en Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta, completamente en vivo para ustedes a través de nuestras afiliadas en Orlando, Tampa, Jacksonville, todo el sur de la Florida y por supuesto nuestra aplicación a nivel nacional en los Estados Unidos, Americano Media. Estamos hablando de la situación tan delicada que se está viviendo en Colombia en el orden político. El presidente Petro estaba de cita en España y allí, bueno, no se cuidó, por decir lo mínimo, de normas diplomáticas, protocolarias, y allí en una visita oficial ha provocado esta polémica. Ha llevado el 61% de desaprobación en Colombia. A él ha dicho, yo soy el jefe de Estado, por tanto, yo soy el jefe del fiscal general. Es decir, aquí no hay separación en las instituciones. El Ejecutivo diciendo que es jefe del mayor representante del Poder Judicial, como es el fiscal general, que es totalmente independiente en cualquier democracia, no obedece para nada en absoluto al presidente. Y bueno, esto tiene muy preocupados a los colombianos porque se ha radicalizado Petro hacia la izquierda y nos recuerda mucho los inicios de Hugo Chávez en Venezuela. Le damos la bienvenida a esta hora a la senadora Paola Holguín. Senadora, qué bueno saludarla, es Lourdes Jubieta, bienvenida a Americano. Buenas tardes, doctora Lourdes. Sí, lo que usted afirma es totalmente cierto. De hecho, la Corte Suprema de Justicia reaccionó a través de un comunicado público a esas afirmaciones del presidente Gustavo Petro. Lo más preocupante es que no es la primera vez, esto es un tema ya sistemático de este gobierno. Cuando empezó la administración de Petro, él a través de decreto ordenó a la Fiscalía dejar en libertad a miembros integrantes de la primera línea, que fueron las personas que causaron todos los daños en lo que ellos llaman estallido social, que son todas esas movilizaciones donde se presentó violencia, vandalismo, terrorismo antes de elecciones. Obviamente la Fiscalía reaccionó en la rama judicial y le dijo, no señor, para un momentico, aquí hay unos procesos y unas condenas en firme y aquí hay independencia de poderes, por lo tanto no van a ser excarcelados los más o menos 200 personas que él pidió que salieran en libertad. Luego, él pide al ministro de Justicia que cite al Consejo Superior de Política Criminal para hacer una especie de auditoría, una investigación que adelantaba la Fiscalía. Eso es sumamente grave, primero, porque el Consejo Superior de Política Criminal no tiene esa competencia, ese es un órgano asesor que simplemente emite conceptos sobre las distintas leyes o proyectos de política criminal y penitenciaria en Colombia, pero adicionalmente hay una clara extralimitación de funciones. No es la primera vez en la historia que un presidente hace este tipo de afirmaciones, lo hizo Correa y otros gobiernos autoritarios en la región lo han hecho, y eso lo que demuestra es un desconocimiento, no sabemos si malicioso real, de la Constitución Política de Colombia. Y sin duda es una manifestación gravísima contra la independencia judicial en Colombia, la división de poderes, como estamos hablando, pero además nos impactó mucho la declaración o la respuesta del fiscal cuando él responsabiliza al presidente de la República, senadora Paola Holguín, de lo que le pueda ocurrir a él o a su familia si es asesinado en Colombia. El fiscal acusando al presidente, señalando al presidente de responsabilidad si le pasa algo. ¿Qué lectura usted le da a eso? Doctora Lourdes, eso responde a varias cosas. Mire, este es un momento muy complejo en la seguridad del país, lo que el presidente Petro ha llamado paz total. En realidad lo que estamos viendo los colombianos es un fortalecimiento cada vez mayor de las estructuras criminales que nuevamente están copando el territorio nacional y un debilitamiento de la fuerza pública. De hecho, hasta el propio, mire lo grave de la situación, hasta el propio Timochenko, que es desmovilizado de la FARC en el proceso de La Habana, afirmó hace poco en un foro en una universidad en Bogotá que se sentía más seguro en el gobierno de Duque que en el gobierno de Petro por el fortalecimiento que se está viendo en Colombia de las estructuras criminales. Entonces, además, porque los trinos, e incluso un trino posterior del presidente Gustavo Petro, es un trino lleno de odio
donde cuestiona las actuaciones de la justicia, un trino donde además él se atreve a hacer como afirmaciones tan delicadas y tan graves, como afirmar que en Colombia lo que funciona es una especie de alianza entre sectores de la rama judicial y estructuras criminales, lo cual es sumamente grave. Él habla de una ampliación del crimen y del genocidio en el país por la articulación entre criminales, parte del Estado y la política. Él habla de criminales con poder político, entonces eso es muy grave, porque uno encuentra que este es un gobierno que está además tratando de deslegitimar y de crear odio hacia la rama judicial, y además de manera muy irresponsable afirma casi que hay una complicidad entre el sector político, ramas del poder público como el poder judicial y la criminalidad en Colombia. Ahora, también ha sucedido algo en los últimos días y es el fin de esa luna de miel, por decirlo de alguna manera, entre el gobierno y los principales partidos opositores, en lo que está usted, senadora, que se acabó esta misma semana con la separación del Partido Conservador de esa coalición que se había mantenido durante estos 9 meses de gobierno de Petro, pero esa relación la finiquitó el propio jefe del Estado. ¿Qué pasó allí, senadora? Varias cosas. La primera es que en esa megalomanía del presidente de la República, él cree que él puede imponer su voluntad a los partidos políticos. Él no entiende que los partidos son independientes del gobierno, que el Congreso es una rama del poder independiente, del poder ejecutivo. Y cuando él vio que algunos sectores, que algunos directores de partido no estaban dispuestos a apoyar esa locura de reformas que él quiere imponer en Colombia, pues decidió que los iba a desconocer y adicionalmente que iba a empezar a hacer una, entre comillas, negociación uno a uno con los parlamentarios. Entonces, él quiere fracturar todo, él quiere fracturar los partidos, él quiere fracturar el Congreso, pero yo creo que cada vez va a ser más difícil para los partidos continuar vinculados con el gobierno y apoyar además unos proyectos de ley con unas reformas tan dañinas para Colombia. Es que la reforma a la salud no es una reforma, lo único que pretende es estatizar el sistema de salud y debilitar un sistema que ha sido considerado uno de los mejores del mundo por cobertura, por solidaridad, porque acá no tiene que emplear tanto dinero de su bolsillo el ciudadano para tener una atención en salud. Muy grave es el tema de la reforma pensional, ahí se han prendido algunas alarmas, porque el dinero que han ahorrado los trabajadores a lo largo de su vida para la vejez no se puede volver plata de bolsillo para el gobierno de turno. Muy grave la reforma laboral porque establece unos sobrecostos al empleo formal y unas rigideces que va a terminar acabando con el empleo en Colombia. Entonces, lo que viene pasando es que los ciudadanos cada vez se preocupan más, se expresan más en la calle, en las redes. Eso está generando presión sobre los parlamentarios que tienen que representar a los ciudadanos, y eso indiscutiblemente más temprano que tarde va a terminar reventándole la coalición de gobierno al presidente Petro. Muy interesante, senadora, porque el ciudadano de a pie también lo está sintiendo, ¿no? Y estamos viendo estas últimas encuestas que le dan 61% de descalificación, es decir, el 61% de los colombianos están descalificando la gestión del mandatario y no tiene un año gobernando, senadora. Así es, en la historia de Colombia nosotros nunca habíamos visto que un gobierno a 9 meses de haberse iniciado llegara a unos niveles tan altos de impopularidad, pero eso tiene una respuesta. Uno, todas esas propuestas tan complejas del gobierno, todos esos proyectos de ley. Dos, todos esos mensajes arbitrarios contra el Congreso, contra las Cortes, contra los propios periodistas del gobierno Petro. Y adicionalmente es un gobierno de muchas incoherencias. Mire, este es un gobierno que defiende supuestamente la transición energética y en el plan de desarrollo que se acaba de aprobar pasa los impuestos de la energía eólica y solar del 1 al 6%. Es un gobierno que dice trabajar por los colombianos y las clases populares, y nosotros nunca habíamos visto una alza tan gravosa de la gasolina.
y el discurso de ellos es que ellos no iban a subsidiar la gasolina de las camionetas. Por Dios, es que no solo las camionetas usan gasolina, es que la comida y los bienes de los colombianos se transportan y ese transporte utiliza gasolina, utiliza diésel. Es que los ciudadanos que trabajan en sus moticos para ganar su sustento también claro, esas moticos con gasolina. Entonces, aquí el tema es muy grave y los ciudadanos están reaccionando. Permítame, senadora, hacer una breve pausa y regreso con usted. Estamos con la senadora Paola Holguín desde Colombia a propósito de la situación explosiva que se está viviendo a nivel político en Colombia. Amigos oyentes, este enfrentamiento entre el fiscal y el presidente, muy delicado. Se habla del fin del Estado de Derecho en Colombia. ¿Por qué nos debe importar eso aquí en los Estados Unidos? Ya regresamos con la senadora Paola Holguín. Continuamos, amigos oyentes. Estamos completamente en vivo en Americano Media, conectados con la senadora Paola Holguín desde Colombia. Grandes titulares está arrojando la situación política en Colombia luego de este viaje que ya concluyó de Gustavo Petro. Pasó de España a Portugal y bueno, ha dejado situaciones y reacciones muy importantes, una declaración gravísima que implicaría que la Corte Suprema de Justicia también es una subalterna del presidente de la República, así como el fiscal. Y bueno, eso ocurrió tras esa declaración de que él es el jefe, de que él es sí, literalmente el jefe del fiscal y por ende de la Corte, porque el fiscal lo nombra la Corte, ¿no? Senadora, gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando del 61% de descontento en Colombia y el presidente no tiene ni un año. Los colombianos se están sintiendo haber votado por el presidente Gustavo Petro. ¿Qué va a pasar aquí, senadora? Porque no tiene ni un año en el poder. ¿Esto cómo usted ve este futuro de Colombia? Bueno, el tema es muy complejo. De hecho, hoy se acuñó un término en Colombia que es la petrotusa, que son un montón de personas, muchos de buena fe, que votaron por Petro y después se dieron cuenta de lo gravoso que era su gobierno. De esos en Venezuela tenemos unos cuantos millones. En Venezuela tenemos unos cuantos millones de arrepentidos que están como zombies ahora caminando en las fronteras de América Latina a ver quién les da refugio. Así es, yo creo que pues lamentablemente nadie escarmienta en cabeza ajena. Correcto. Nosotros, a pesar de tener el espejo al lado, pues cometimos el mismo error y permitimos que ese populismo se tomara Colombia. Sin embargo, hay varias cosas. Yo creo que va a venir un momento clave en octubre. Los colombianos en octubre tenemos las elecciones locales donde votamos por alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, y yo creo que ese momento va a ser una especie también de plebiscito al gobierno Petro. Y eso nos va a permitir tener, además del contrapeso institucional, un contrapeso político. Entonces yo creo que ahí va a haber una primera manifestación. La preocupación que uno siente es que pueda pasar con un gobierno como estos, que cada vez es más radical. Mire, Petro no soporta ni siquiera la contradicción de su propio gabinete. Los ministros que se atreven a cuestionar alguna medida política de Petro, pues él termina sacándolos. En 9 meses él lleva 2 crisis ministeriales. Entonces la preocupación es qué va a pasar con un gobierno que día a día se deslegitima más, pierde más apoyo popular, pero que a su vez se está radicalizando cada vez más. Octubre, ¿no? Mientras tanto, decisiones importantes en Colombia que deben ser tomadas a nivel, digamos, también del ciudadano de a pie, de nivel social, ¿no? Tenemos una hiperinflación también en Colombia. ¿Cómo está haciendo el ciudadano de a pie para sobrevivir toda esta situación, senadora? Pues la verdad, doctora Lourdes, el tema es grave, el tema social es una bomba de tiempo. Fuera de la inflación cada vez más alta, sobre todo en los alimentos, estamos viendo también un crecimiento mes a mes del valor de la gasolina, y uno no ve al gobierno con capacidad o con interés para poder corregir el rumbo. Uno no ve que el gobierno
esté buscando sentar a los distintos sectores para que lleguemos a unos acuerdos, unas políticas que nos permitan de alguna manera tratar de amortiguar un poco el tema inflacionario, de la pérdida de empleos, sino que por el contrario cada vez los anuncios del gobierno Petro generan más incertidumbre y generan más dificultades en el tema económico, porque este gobierno ha sido tan irresponsable en sus anuncios que finalmente hoy también hay una especie de, digamos que de desconfianza o de desconcierto en todo el sector empresarial. Hay sectores que están diciendo que Gustavo Petro está tratando de repetir en Colombia el plan castrochavista aplicado en Venezuela, en Bolivia y en Nicaragua. ¿Esa es la percepción allí también? Sí, en Colombia todos sentimos que nos están llevando por el mismo camino, que es un caos social, un caos en seguridad, un caos institucional. Algunos analistas, entre ellos Carlos Alonso Lucio, que fue también miembro del M-19, que es la guerrilla en la que militó Gustavo Petro, decía que él lo que está tratando de hacer es de milicianizar el país, porque él no sabe actuar como un jefe de Estado, él no sabe moverse dentro de los pesos y contrapesos y controles institucionales. Entonces él está empezando a crear una especie de caos a través de las guardias campesinas, las guardias indígenas. De hecho, un hecho reciente y preocupante fue que durante los 3 días que estuvimos votando el plan de desarrollo en el Congreso, llegó la Guardia Indígena a hacer ejercicios militares con sus bastones de mando en las afueras del Congreso y arengar desde las afueras del Congreso, tratando de generar una especie de presión sobre los parlamentarios, y eso lo hacen justo después del 1 de mayo, que fue cuando el presidente Gustavo Petro anunció que si las Cortes y el Congreso se oponían a sus reformas, pues iba a venir una revolución. Entonces uno lo que encuentra es que le está siendo capaz de insinuar que saltaría la vía institucional para imponer ese modelo en Colombia. El ex vicepresidente Vargas Lleras decía este fin de semana en su columna que Petro busca reescribir la historia como todo régimen autoritario, citando yo a Vargas Lleras, y asegura que se va a quedar solo, que se quedará cada vez más solo. Esa es la reflexión de el ex vicepresidente. ¿Cómo usted entiende eso de que el presidente se va a quedar más solo, cada vez más solo? Yo creo que aquí hay una realidad con la que Petro no contaba, y es que en Colombia, si bien la ciudadanía quería cambio, en Colombia la ciudadanía también ha respetado y respaldado la institucionalidad. Y la ciudadanía está viendo que él quiere pasar por encima de las instituciones, de la Constitución y la ley. Y a Petro se le olvida que él ganó la elección presidencial, pero la Constitución no perdió. Colombia, la Constitución sigue vigente, y las reacciones que ha tenido la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, frente a acciones del gobierno Petro que van en contravía de esos pesos y contrapesos, de esa institucionalidad y de esa regla democrática, pues nos muestra que en Colombia sí hay contrapeso y que cada vez para él va a ser más difícil, porque aquí los ciudadanos no están dispuestos a ceder en que él imponga su modelo por la fuerza, así haya quedado presidente, porque aquí hay una normatividad, porque aquí hay una carta magna que no perdió la elección, y eso no lo puede olvidar el presidente Petro. Yo creo que parece una paradoja, pero la gran desventaja, que termina siendo ventaja para nosotros, es que en su megalomanía, en su talante autoritario, Petro está tratando de imponer tan rápido y de manera tan forzada sus reformas y su visión de país por encima de la institucionalidad, que la institucionalidad está reaccionando. Qué interesante el caso colombiano. Senadora, le agradezco enormemente. Mientras tanto,
sigue en picada la aprobación del presidente Gustavo Petro. 61% de los colombianos descalifican la gestión del mandatario. De acuerdo con un nuevo sondeo, esta aprobación del presidente está solo en 30%. En las últimas semanas Petro ha tomado decisiones, como nos explica la senadora Paola Holguín, y ha hecho declaraciones que le han traído muchísimas críticas, además de la ruptura con varios sectores políticos y su pelea con el fiscal general. Tienen bochinchado completamente al país y la gente responde. Senadora Paola Holguín, gracias por acompañarme en el programa. Muchas gracias a usted, doctora Lourdes, y sobre todo porque su voz siempre ha sido un aliento para quienes estamos en esta lucha democrática. Muchas gracias a usted y un abrazo a sus oyentes. Gracias, senadora. Vamos a hacer una breve pausa. Y mientras esto ocurre en Colombia, queridos amigos oyentes, en Chile, arrasó la derecha. Ahí rápido se dieron cuenta, rápido, del fracaso de Gabriel Boric y sus políticas izquierdosas, y ha repuntado la derecha duro. Al regreso les cuento.